Mis amados hermanos, les invito a abrir su Biblia en Hebreos 12, 14 al 29. Fieles al regalo del reino de Dios, fieles al regalo de Dios, fieles al regalo del Señor. Hebreos 12, 14 al 25. Estructurando estos versículos por la versión internacional, lo divide y toma 5 párrafos, ¿no? Aquí en la Reina Valera está tomando 3 párrafos. Toma Reina Valera. Reina Valera toma 3 párrafos. Yo le saqué una división de 5 partes, porque son 5 verdades que transmite todo el desarrollo de este pasaje bíblico. Y vamos a orar al Señor para empezar este estudio. Les agradezco. Si no traigo diapositiva, tuve un percance con la computadora de hace 2 semanas atrás y no puedo trabajar con las diapositivas. Pero me van a hacer con sus Biblias abiertas, verso a verso, bloque a bloque. Yo lo voy a ir mencionando y usted va a tener su mirada fija en la Biblia para que lo que yo vaya explicando usted lo vaya leyendo en el texto y lo vaya corroborando, lo vaya comparando lo que yo voy diciendo. Capte mi atención. Es interesante el tema de fieles al regalo del reino de Dios, o fieles al regalo de Dios. Tenemos que ser fieles al regalo de Dios. Ese regalo de Dios es la gracia de Dios. El texto en Hebreos lo llama la gracia de Dios. Tenemos que ser fieles a la gracia de Dios. Yo coloqué regalo porque gracia es regalo. Entonces por eso escribí regalo, pero el texto enfatiza a que seamos fieles a la gracia del Señor. Padre nuestro, que estás en nuestras vidas, santificado sea tu nombre. En el nombre de Jesús, quiero poner en tus manos este estudio. Quiero poner en tus manos, oh Dios, a los presentes. Quiero pedirte la atención. Quiero pedirte, Señor, el control de todos. Quiero pedirte que bendigas a los niños en sus clases. Que bendigas, oh Dios, a los juveniles en sus clases. Que bendigas, oh Dios, este salón principal con jóvenes, con damas y con caballeros. Que tu bendición sea sobre cada uno de nosotros y que uses mis labios para explicar, para relatar lo que enseña, oh Dios, este párrafo o estos párrafos. Te lo pido en el nombre de Jesús y te doy muchísimas gracias. Amén. Amados hermanos, el domingo pasado yo usé el párrafo anterior, capítulo 12 de Hebreos, del 1 al 13. Ahora voy a continuar del 14 al 29. En el pasado yo prediqué sobre despojar del peso y del pecado. ¿Lo recuerdan, verdad? Del peso y del pecado. Peso, aquello que no es malo en sí, no es pecado, pero es una carga que nosotros mismos optamos por apropiarnos de ella y nos dificulta en fijar la mirada en Jesús. Y el pecado de por sí nos estorba en fijar la mirada en Jesús. Y hablábamos de que en el verso 2 nos exhortaba a fijar la mirada en Jesús. Y cuando no fijamos la mirada en Jesús, porque tenemos pesos o pecados en nuestras vidas que nos estorban a fijar la mirada en Jesús, entonces viene la disciplina de Dios. Yo predicaba el domingo que no hay como la disciplina del Señor. El Señor nos disciplina. Y cuando el Señor nos disciplina, usted y yo sabemos que Dios nos está disciplinando. La disciplina humana es injusta. A veces se disciplinan a unos y a otros no. La disciplina humana es injusta. Pero vemos en el texto bíblico que la disciplina de Dios es justa y Dios nos disciplina a todos. Eso lo vimos del 5 al 11. Y entonces habla de la restauración del 12 al 13, donde el objetivo es que restauremos aquellas rodillas paralizadas, aquellos brazos paralizados, aquel cuerpo, restauración. Y hablábamos de la restauración en el 12 y en el verso 13. Pero en el verso 14 entramos al tema de la perseverancia en la comunión. Perseverar en la comunión, en la gracia. Perseveremos en ella. Y es lo que vamos a estar tratando, porque la gracia es un regalo.
La gracia es un regalo. Dios nos da el reino de los cielos. Es un regalo. La salvación es un regalo. Y la exhortación aquí a los hebreos es que perseveren en esa gracia que Dios les había dado. Y nosotros debemos perseverar en ella también. Por eso el título que le coloqué es fieles al regalo del reino de Dios o fieles a la gracia de Dios. Hebreos 12, 14 al 29. Entonces, este texto ya lo hemos leído, nuestra hermana Yukendi lo leyó. Vamos a ver qué estaba pasando en este momento en la historia. La exhortación es a la fidelidad, a la gracia de Dios. No rechazar a Dios por cosas sin importancia. A veces los cristianos, ustedes y yo, rechazamos a Dios por cosas sin importancia, en las que caemos. Hemos aprendido que esas cosas sin importancia se llaman peso y también sin importancia se llaman pecado. Y aquí en el texto el autor presenta dos ejemplos que los vamos a trazar cuando tracemos el texto bíblico. Los primeros cristianos eran de origen judío, es decir, aquellos 3,000 que se convirtieron cuando llegó el día del Pentecostés, que recibieron al Espíritu Santo. Esos primeros 3,000 eran judíos. Y este texto, Hebreos, es dirigido a judíos que se habían convertido al cristianismo. Tuvieron persecuciones por el gobierno estos judíos y por el judaísmo, su antigua religión. Recuerden que los judíos pertenecían al judaísmo. Y cuando ellos se convierten al cristianismo, dejan el judaísmo como tal. Entonces comenzó una persecución del Estado y el judaísmo, los de su antigua religión, se unieron al Estado y comenzaron a perseguir y a hacer daño a los judíos que se habían hecho cristianos. Cuando le estaba sucediendo esto, estos judíos que ya eran cristianos, le vinieron dudas. Tuvieron dudas en sus mentes por si habían tomado la decisión correcta de convertirse al cristianismo y abandonar el judaísmo. Recuerden, estos cristianos judíos ya no iban más al templo, ya no practicaban los ritos o rituales del Antiguo Testamento, ya no tenían relación con los judíos que iban al templo a hacer prácticas religiosas. Ellos ya eran cristianos y se habían separado del judaísmo y entonces los trataban con indiferencia, los trataban con rechazo, los trataban con menosprecio porque se habían hecho cristianos. Algo así como usted, cuando usted recibe a Cristo en su corazón, en muchas ocasiones algunos de ustedes o quizás algunos de nosotros somos menospreciados por los vecinos. Somos menospreciados aún por familiares que son católicos. Somos menospreciados por personas que pertenecen a alguna religión, que son miembros de nuestra familia. Usted y yo somos menospreciados cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador personal. En este caso, a ellos les pasó igual. Judíos que se habían hecho cristianos y habían dejado la religión, el grupo del judaísmo y las prácticas del Antiguo Testamento, eran tratados mal. Esto sucedía en la historia, ¿no? Entonces ellos dijeron, bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Algunos fueron tentados a regresarse al judaísmo y dejar al cristianismo. Es como que usted llega al evangelio, recibe a Cristo, deja un grupo religioso, pero como es tratado mal por los vecinos, por sus antiguos amigos, entonces usted es tentado para volver otra vez a la antigua religión. Y así ellos fueron tentados. Algunos fueron tentados a mezclar las dos cosas. Mezclar el evangelio de Cristo, el cristianismo, mezclarlos con prácticas judías. O sea, vivir bajo la gracia, pero seguir practicando las prácticas de la ley. Hacer las dos cosas. Y en esto estaban siendo tentados los contemporáneos de este libro a los hebreos. Si se recibe un regalo, ¿cuántos han recibido regalo? Si ustedes le dan un regalo y le dicen, yo le entrego este regalo, un regalo es un regalo. Si yo le doy un regalo, ¿por qué usted se tiene que poner a trabajar
o hacer obras por el regalo que yo le di. Yo te doy un regalo y tú dices, yo voy a trabajar porque tengo que pagarle ese regalo al pastor. Pero ¿por qué te vas a poner a trabajar si yo te estoy diciendo, esto es un regalo? Te lo estoy dando. Y entonces tú te pones a trabajar para pagármelo. ¿Por qué si te estoy dando un regalo? Algo así pasaba en este tiempo en la historia. ¿Por qué ponerse a trabajar y hacer obras por él? Si el regalo del reino de Dios es gratis, tú recibes a Cristo y Dios te da la salvación de tu alma gratis, ¿por qué te vas a poner a trabajar por la salvación que Dios te regaló? Así pasaba con los del judaísmo. Y así pasa con aquellos que piensan que la salvación es por gracia y necesita de obras. La salvación no necesita de obras. La salvación es gratuita por medio de Cristo. Por gracia sois salvos. Es un regalo de Dios. ¿Por qué tú te vas a poner a hacer obras para ayudar a Dios a salvarte a ti mismo? Y así pasaba en este contexto a los hebreos. Ellos eran salvos, judíos, cristianos, eran salvos, pero entonces querían volver a la ley y querían seguir practicando las obras del Antiguo Testamento, ritualismo, ceremonias, querían volver a eso. Y este es el contexto que envuelve esta epístola a los hebreos. Fue escrita a los cristianos que vacilaban en rechazar a Dios para volver a la antigua religión del judaísmo. En Hebreos 12, 14 al 29, enseña a los cristianos a seguir la gracia de Dios y olvidar la idea de volver al judaísmo. ¿Cómo tú vas a ser cristiano y vas a vivir entre dos aguas? ¿Cómo tú vas a ser cristiano y vas a estar practicando lo que hacías en tu antigua religión y lo que haces ahora en el cristianismo? No se pueden hacer las dos cosas, es una sola cosa. Y en medio de este contexto, entonces entramos al versículo 14. Allí ubíquense en sus Biblias. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Esta cláusula nos afirma el seguid, aquí la acción verbal sigan, me enseña a mí a perseverar. Vamos a cambiar seguid o sigan por el término perseverar. Y la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Qué dice Romanos 5:1? Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, ¿por medio de quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si Jesucristo es el que me da la paz a mí. Entonces, cuando la Biblia dice, el texto, sigan la paz con todos, primero yo tengo que tener paz, la paz del Señor. Y cuando yo recibo a Cristo, entonces esa paz la tengo. Por eso, justificados pues por fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y dice el texto bíblico, y la santidad. Entendemos que cuando hablamos de santidad, la santidad la provee el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos santifica. Allá en 1 de Pedro 1, versículo 2, nos enseña que somos santificados por el Espíritu. Es decir, que el Espíritu es el que obra en nosotros para ayudarnos en esa santificación. Es el Espíritu Santo que nos ayuda a ir apartándonos del pecado. Y en ese proceso nosotros tenemos participación en el camino de la vida cristiana. También nos vamos santificando. Recuerden cuando yo les he predicado anteriormente que les he dicho que la santificación va en 3 procesos o 3 etapas. La santificación que nos dio Cristo cuando murió en la cruz del Calvario. Cristo entonces nos hizo santos cuando muere en la cruz. Cristo nos santifica en la cruz y nos hace santos cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador. El otro proceso de santificación es que en la vida cristiana vamos nosotros caminando,
nosotros también en nuestro conocimiento vamos también santificándonos y apartándonos de las cosas que vemos que nos afectan la vida cristiana. Pero hay cosas que como humanos no podemos porque somos débiles, y en ese proceso interviene el Espíritu Santo y nos ayuda en la santificación. Y al final va a haber una santificación final, que es cuando ya no tengamos más pecado, que es cuando venga Cristo, que seamos arrebatados, vamos a ser transformados y vamos a vivir una santificación completa, libre de pecado total. Entonces, cuando el texto dice seguir la paz con todos y la santidad, me enseña a perseverar en mi comunión con el Señor. Al perseverar en la comunión con Dios, ¿qué le decía aquí el autor a los hebreos? El autor a los hebreos le decía a los judíos cristianos, les decía, sigan la paz con todos y la santidad. Sigan la paz con todos y la santidad. Sí, perseveren en la gracia, porque el contexto del libro habla, perseveren en la gracia. No se retiren de la gracia por volver al judaísmo. No se salgan de la gracia por volver a su antigua religión. Perseveren en la gracia que tienen en Cristo Jesús. Cristo, es decir, los santifica con su Espíritu Santo, y Cristo les da la paz. Practíquenla con todos y vivan en santidad con Dios. Después dice, ¿cuál es el resultado? En el mismo verso 14, en la parte B, dice que al perseverar en la comunión con Dios, ¿qué vamos a tener? Permite participar de su presencia. Cuando tenemos a Cristo y nosotros perseveramos en comunión con Dios, ¿qué tenemos? ¿De qué participamos? Participamos la presencia de Dios. El 14 dice, ahí en sus Biblias, y sin la cual nadie verá al Señor. Da dos ejemplos. Aquí entramos con el peso y el pecado, de allá del 12:1, el peso y el pecado, porque el autor a los hebreos muestra dos ejemplos, porque él no puede escribir una lista de todos los ejemplos para hablar de pesos y de pecados. Entonces toma uno para ejemplificar el peso y toma uno para ejemplificar el pecado. Entonces, dice el 15, obstáculos en la comunión con Dios. Sí, el primer bloque lo encontramos en el verso 14 hasta el 15b, hasta el 15a. Y ese bloque nos habla de perseverar en la comunión. Pero luego el segundo bloque, lo llamo bloques, no, pues son párrafos. El autor desarrolla los obstáculos que usted y yo podemos tener en esa comunión con Dios. Podemos tener obstáculos en nuestra comunión con Dios. Obstáculos que no tienen nada que ver con tu salvación, y ya les explico. Es obstáculos que tienen que ver con tu comunión con Dios. Pesos y pecados que afectan tu comunión con el Señor. Y el verso 15, allí en sus Biblias, lo leen conmigo y yo lo leo aquí. Mirad bien que no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Alguno deje de alcanzar el regalo de Dios. En ese proceso, en ese camino del reino eterno que Dios nos ha dado. Y dice que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Allá habla de una raíz de amargura. No puedo tomar esa sola cita y ponerme a predicar sobre la amargura en toda mi predicación, porque el tema de estos bloques, de este texto, no es hablar de la amargura. Aquí simplemente el autor a los hebreos toma el ejemplo de la raíz de amargura para ejemplificar el peso. Y cuando estudiamos el término amargura en el griego es pikrías, y en el griego proviene de una palabra, ¿no?, que es punzar. Algo que te punza, mañana, tarde y noche, algo que te punza y no te deja en paz. La amargura, algo que te punza y no te deja en paz. Y cuando vemos en su raíz hebrea, es algo pesado. Finalmente el griego clásico revela el concepto de algo fuerte. La amargura entonces es algo fuerte y pesado que punza hasta lo más profundo del corazón. Entonces él coloca aquí el autor a la vez la palabra amargura para hablar de que amargura es un peso que se lleva, que para donde tú vas, tú cargas eso.
Y cuando tú ves a los involucrados en tu amargura, eso lo enfatizas más. Cuando escuchas el nombre, te duele más. Es algo que te punza siempre. Entonces, según el contexto, era aplicación, ¿verdad? Era una aplicación de la ley en el Sinaí muy dura, que producía castigo sin oportunidad, ¿verdad? En el monte Sinaí, vamos a hablar hoy del monte Sinaí, era algo que punzaba y no había oportunidad para salvación en el monte Sinaí. En el Sión es otra cosa. Entonces, cuando hablamos de amargura aquí en el texto, raíz de amargura que te estorba, allá en el capítulo 12:1 hablamos de que hay pesos que estorban. Un peso es algo que te molesta, no te deja ver a Jesús bien y estás siendo mal cristiano, estás corriendo mal la vida cristiana porque tienes un peso. Pero luego enfoca en el versículo 16, no sea que haya algún fornicario, da otro ejemplo, algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Esaú por un plato de sopa, por un plato de lenteja, vendió su primogenitura a su hermano. Cuando hablamos aquí de fornicario o profano, definimos fornicario uno que no sabe distinguir entre lo sagrado y lo mundano y mezcla las dos cosas. Ese es un fornicario. En este texto, en este libro, los judíos que se habían hecho cristianos querían mezclar el judaísmo con el cristianismo. Y al mezclar el judaísmo con el cristianismo eran unos fornicarios. Porque estaban mezclando lo sagrado que era el cristianismo, por lo que vino Cristo, lo estaban mezclando con su antigua religión. Es como que yo soy brujo, yo soy hechicero y me entrego al cristianismo, pero en el cristianismo todavía sé las magias y todavía sé las habilidades y todavía tengo las estrategias que utilizaba cuando era brujo. Y entonces en el cristianismo comienzo a manipular a la iglesia haciendo artes mágicas, porque cuando era brujo las hacía. Entonces yo soy un fornicario, porque estoy mezclando mis habilidades de brujo con el cristianismo ahora que recibí a Cristo. Y entonces soy un fornicario. Hay muchos fornicarios hoy en día que son cristianos y están mezclando sus antiguas prácticas cuando estaban en antiguas religiones, cuando estaban en grupos, en sectas, o estaban en hechicería o en brujería, y lo están mezclando con el cristianismo. Cristianos aún son fornicarios porque a veces tienen habilidades en el mundo, destrezas con el manejo del dinero, destrezas con la habilidad administrativa de los recursos materiales, y cuando llegan al cristianismo, se hacen cristianos, mezclan la avaricia de los negocios del pasado, la mezclan con el cristianismo. Entonces tenemos cristianos fornicarios que están en la iglesia, que están mezclando su habilidad cuando estaban en el mundo con el manejo del dinero, lo están mezclando ahora con el cristianismo, y entonces son fornicarios. ¿Me están entendiendo? Estoy hablando muy rápido. Explico algo aquí en el verso 17. Porque ya sabéis que aún después de deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque procuró con lágrimas. Ese es Esaú. Esaú le vendió su primogenitura a Jacob por algo insignificante, algo sin valor, un plato de lenteja. ¿Cuántos cristianos pierden ese regalo, esa bendición, la desechan, ese regalo del reino de Dios, ese regalo de la gracia, lo descuidan por un plato de lenteja? ¿Cuántos cristianos se están dejando a Cristo por un plato de lenteja? Ese plato de lenteja puede ser una práctica de fornicación, donde el cristiano o cristiana comienzan a practicar la fornicación. Y eso les lleva a perder la visión en Jesús. Yo comentaba algo sobre el tema de fornicación. Yo decía, el tema de la fornicación es algo muy privado de la persona o de la pareja con Dios. Es una realidad. Yo lo conversaba ayer con un líder y yo decía, cuando hablamos de fornicación, hablamos de hay personas que pueden fornicar tranquilamente, están fornicando. ¿Cuándo usted sabe que una chica y un chico están fornicando? ¿Cuándo sabían ustedes que una pareja, una muchacha y un muchacho que sean novios están fornicando? ¿Cuándo se sabe eso? Cuando
cuando queda embarazada. Pero la estrategia humana, la estrategia de los hombres hoy es tan habilidosa que ahora hay técnicas para la mujer no quedar embarazada. Y entonces se puede suscitar que hay cristianas y cristianos que están fornicando dentro de las iglesias, están haciéndolo escondido y lo están haciendo y no se sabe, porque nunca quedan embarazadas, ¿verdad que sí? Nunca quedan embarazadas. Solo entran lo que se llama la sospecha. O yo hablaba con el líder ayer, yo decía, a veces hay sospechas, pero no hay pruebas porque no hay embarazos, ¿verdad? Pero a veces hay las sospechas. Yo decía, bueno, pero es la mujer cuando tiene intimidad con el novio, comienza uno a exteriorizarlo en el cuerpo físico, comienza a ponerse aguada, comienzan los senos a ponérsele grande, comienza a engordar un poquito y comienza a cambiar el cuerpo físico y entonces la gente comienza como que a sospechar. Son características del cuerpo femenino. Entonces, estas dos cosas hablan del peso y del pecado. Y la raíz de amargura enfoca una carga. Si usted tiene una amargura hacia alguien, eso no es una carga en usted. Que donde usted anda, usted carga a esa persona en la mente. Usted va para Caracas y carga a esa persona en la mente. Usted va para China y allá se le pega al coronavirus y se acordó la persona y dijo, este fue por culpa de esa persona que está allá en Venezuela que se me pegó el coronavirus. Porque es una carga que la persona lleva en sí. Y hay personas que viven en amargura hacia otras personas porque llevan esa carga. En sí, no lleves cargas. Sé feliz. Sigue a Cristo. Adora a Cristo. Deseche esa carga a un lado. Perdona y echa esa carga a un lado. Y fornicarios. Dice que, imagínense ustedes cómo Esaú por algo tan... ¿Saben qué es tan insignificante? Un plato de lenteja. Perder una bendición de Dios que iba a disfrutar en todo el recorrido la descendencia de Esaú hasta llegar a la tierra prometida y disfrutar de la tierra prometida. Una bendición terrenal la perdió Esaú. ¿Por qué hablo de bendición terrenal? Porque Esaú no perdió la bendición espiritual. Esaú no perdió la salvación. Por eso cuando él dice que él derramó lágrimas por recuperar la bendición, no la pudo recuperar, pero fue la bendición terrenal que Dios le había prometido que iban a alcanzar en la tierra prometida. No fue la bendición espiritual. Esaú y Jacob ambos fueron salvos. Y el mismo texto los hebreos nos los enseña allá en Hebreos 11 versículo 20 dice, y por la fe Dios bendijo a Isaac, a Jacob, a Esaú respecto a las cosas venideras. ¿Qué dice el texto? ¿Quién está metido allí en el texto? ¿Quién está metido allí? Esaú fue bendecido en las cosas venideras. Así que no tiene nada que ver con la salvación de Esaú, como algunos han tomado a Esaú, que Esaú perdió su salvación, perdió la bendición de salvación. Está hablando de Esaú, de las bendiciones terrenales que él iba a recibir en la tierra. Él se las intercambió a su hermano por un plato de sopa. Entonces vemos estos dos obstáculos: el peso o pecado que estorba la comunión con Dios. La Biblia, la versión textual, permítame ver aquí mi teléfono. La versión textual dice, vigilando que ninguno quede privado de la gracia de Dios, de disfrutar de la gracia del Señor. No sea que brotando alguna raíz de amargura os perturbe y por ella muchos sean contaminados. Y el siguiente que hemos analizado en el 17 dice, abandonar la gracia es por mezclarnos con algo de menor importancia. ¿Cuántos cristianos están dejando al Señor por cosas tan insignificantes? Por cosas triviales, por cosas de este mundo, por el dinero, por la vanidad, por la vida sexual, por el sexo, por los recursos materiales. ¿Cuántos cristianos están alejándose de la gracia, de disfrutar de lo que es la gracia de Dios en nuestra vida, que acarrea muchas bendiciones? Cristianos que no están siendo bendecidos. Para nosotros ser bendecidos tenemos que obedecer al Señor. Si no obedecemos no vamos a tener la bendición del Señor. Entonces estos son los dos obstáculos que aquí son como ejemplos
de que nosotros debemos perseverar en la comunión con Dios, de que debemos ser fieles al regalo de Dios y no volver atrás como querían volver los judíos cristianos, de volver al judaísmo. No volvamos atrás, no rechacemos a Dios por cosas sin importancia. Hay obstáculos, como se llaman pesos, hay pecados que a veces estorban tu vida cristiana. Es decir, deséchalo, lucha con eso. Tenemos a Biblia un Espíritu Santo que nos ayuda en la santificación. En la vida cristiana nosotros solos no podemos. Tú, si te pones a luchar con el pecado tú humanamente y tú dices yo voy a vencer, humanamente no podemos. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para vencer la lucha contra el pecado y quitarnos todo peso que no nos deja correr con libertad. Entonces vemos, ya este es el segundo párrafo. En el tercer párrafo, del 18 al 24, aquí la Biblia Internacional lo refleja como dos párrafos. Aquí Reina Valera muestra uno solo, pero en realidad es un contraste. Contraste entre la comunión con el Sinaí y el monte Sión. Hay dos montes aquí. Vamos a hablar de montes, porque aquí los menciona dos montes. Del 18 al 24 menciona dos montes. Y dice que contraste entre el monte Sinaí. ¿Qué es el monte Sinaí? El monte Sinaí es el lugar donde Dios le entregó los 10 mandamientos a Moisés. Cuando salieron de Egipto, 3 meses después llegaron al monte Sinaí. A este monte Sinaí solo subió Moisés, uno solo subió a hablar con Dios y fue Moisés. Aarón se quedó en la pata de la montaña y retiradito se quedó el pueblo de Israel, porque si el pueblo de Israel venía y pisaba ese monte, caían muertos. Y si aún los animales, vacas, becerros, bueyes, perros, tocaban el monte de Dios, caían muertos. Solo podía pisar ese monte que Dios se lo permitió fue Moisés. Del pueblo de Israel nadie. Entonces ese es el monte Sinaí. Ningún hombre podía subir allá, ni acercarse a sus límites. Eso lo vemos en Éxodo 19, 1 al 25, lo enseña. Es decir, el monte Sinaí representa, ¿no? Estaba en la tierra, hoy en día representa lo terrenal. Es decir, nosotros como cristianos no podemos acercarnos al monte Sinaí, no podemos tocar lo terrenal, lo mundano, lo profano. No podemos tocar lo fornicario, no podemos acercarnos a esas cosas. Por eso es algo terrenal, algo físico, una montaña. Pero Dios se posó arriba y ahí subió Moisés y el pueblo no podía entrar allí. Pero hay otro monte aquí en el texto, el monte Sión. Oh moradora de Sión, cantamos un canto por allí. Oh moradora de Sión, alaba a Jehová, grandes son tus maravillas. Se me vino a la mente el canto, ¿no? La palabra Sión significa fortaleza. En tanto la ciudad de David, es la ciudad de David como la ciudad de Dios. En la Biblia muestra dos ciudades. El monte Sión, la ciudad de David terrenal, pero en la Biblia habla de la ciudad celestial. Es el monte Sión. Ciudad celestial donde nosotros vamos a vivir, vamos a ir cuando nos muramos o cuando venga Cristo. Vamos a ir a esa ciudad celestial que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Se refiere a una ciudad física donde habitó David. Pero luego, en el contexto, algo más espiritual, hace referencia a Sión. Fue usado como la ciudad de Jerusalén, la tierra de Judá. La gente o gentes también de Israel se llamaba Sión. Pero allá en Apocalipsis, en Hebreos 12:22, aquí, hace referencia al monte de Sión, a la ciudad de Dios. Entonces vamos a leer estos dos contrastes, pausadamente. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar. Y vemos el versículo 22 para ver el contraste. Sino que os habéis acercado al monte Sión. El autor dice, no se han acercado al monte que se podía palpar. Se han acercado a un monte que no pueden palpar físicamente porque es celestial. Hace referencia. Vamos a ver las características de ambos. Y dice, no habéis acercado al monte de Sión que se podía palpar. En el verso 18 voy. Que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta,
a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se les ordenaba. La ley no la podían soportar. Es decir, el monte Sinaí representa la ley, representa el antiguo pacto. El monte Sión representa el nuevo pacto, representa la gracia. Cuando en el Antiguo Testamento se leían las 613 leyes al pueblo de Israel, ellos temblaban porque eran 613 leyes que eran difíciles de obedecerlas. Y da la probabilidad de que si se cumplían las 613 leyes, podían ser salvos. Pero aprendemos que ningún hombre sobre la tierra pudo obedecer los 613 leyes de la ley del antiguo pacto, porque ningún hombre podía cumplirla. Solo cumplió la ley del Antiguo Testamento. Un solo hombre cumplió la ley del Antiguo Testamento. ¿Quién fue? Nuestro Señor Jesucristo. Y por gracia somos salvos gracias a nuestro Señor Jesucristo. Dice el 20. Porque no podían soportar lo que se les ordenaba. Si aún una bestia, un animal, tocar el monte, será apedreada o pasada con dardos. Qué tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. El mismo Moisés lo decía. Por eso esto representa la ley, representa el castigo a la desobediencia del pecado. Cuando ellos desobedecían la ley, eran castigados, Entonces, vemos en este contraste, ¿no? Que cuando ellos subieron, ¿se acuerdan cuando Moisés subió a la montaña, al monte Sinaí, y quedó abajo el pueblo de Israel con Aarón? Y el pueblo de Israel convenció a Aarón. Esto está en Éxodo 32, 28. El pueblo de Israel convenció a Aarón para quitarle el zarcillo y todas las prendas a las mujeres y hacer un becerro de oro, ¿lo recuerdan? Y Aarón se dejó llevar por el pueblo mientras Moisés estaba arriba orando y hablando con Dios, buscando las tablas de la ley o los 10 mandamientos. Y entonces hicieron un becerro de oro y comenzaron a adorar a ese becerro de oro. Y cuando Moisés descendió del monte, entonces vio que todos estaban allí adorando el becerro de oro. Se habían ido en pos de fornicación. Habían dejado al Dios del cielo por un becerro de oro. Y entonces, ¿qué sucedió? Dice allí en el capítulo 32 de Éxodo, el verso 28, que ese día murieron 3,000 personas, que le pasaron la espada a cada uno, y murieron 3,000 personas como castigo por haber hecho un becerro de oro. 3,000. Y es curioso que esa montaña del Sinaí daba miedo, daba pavor, daba castigo a la desobediencia. Por eso la Biblia era esa comparación del Sinaí. Pero ya nosotros no estamos en el Sinaí, gloria a Dios por eso. Ya nosotros no estamos bajo la ley, ya nosotros no estamos bajo el Antiguo Testamento, ya nosotros estamos bajo la gracia. Por eso es que el mensaje es: fieles al regalo de Dios, fieles al regalo del reino de Dios, fieles a la gracia de Dios, y no volvamos a la ley. ¿Cuántos cristianos están fornicando hoy en día? Cristianos que están mezclando el evangelio de Cristo, lo están mezclando con el mesianismo. Cristianos que están mezclando el evangelio de Cristo con el judaísmo. Cristianos que están mezclando el cristianismo con prácticas de la ley. Cristianos que tienen mezcolanza en sus iglesias y están practicando prácticas, leyes del Antiguo Testamento, y las están trayendo a la gracia en las iglesias, enseñando que si esas cosas deben ser practicadas como la nación de Israel, que el pueblo, la iglesia, tiene que hacer las prácticas de Israel. Y esas son iglesias que están fornicando, porque estamos bajo la gracia de Dios. Ya no tenemos que hacer obras para ser salvos. Por eso la salvación es un regalo. Toma, te doy la salvación, es un regalo gratis. Tú no tienes que hacer nada para salvarte, yo te salvé. Ahora la obra que tú tienes que hacer es una obra para identificarte, para testificar, para dar testimonio de tu cambio. Pero antes ya eres salvo. Vemos el otro monte. Sino que os habéis acercado. ¿Cómo se llama el otro monte? Sión, la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial. Vemos que habla de la Jerusalén celestial,
la compañía de muchos millares de ángeles, la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Esta es nuestra montaña, el monte Sión, porque nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida. Gloria a Dios por eso. Y dice aquí el texto: a Dios, el juez de todos, a los espíritus justos, hechos perfectos. Es decir, que la perfección nos la da el Señor. ¿Quién hace a los espíritus de los cristianos perfectos? ¿Nosotros mismos? No, hermano, usted mismo no puede ser perfecto. Nadie puede ser perfecto. El que nos hace perfecto a nosotros y un día vamos a ser transformados y vamos a ser perfectos es nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice, tenemos a Jesús el mediador del nuevo pacto, y la sangre rociada mejor que la de Abel, ¿verdad? La de Abel clamaba porque había muerte, y esa muerte venía castigo. Es decir, Caín mató a Abel, y entonces cuando la sangre de Abel clamaba, dice allá en Génesis, entonces nos enseña que iba a haber un juicio, un castigo sobre Caín que mató a su hermano, pero no la sangre de Cristo. La sangre de Cristo clama vida eterna para cada uno de nosotros, vida para el que cree en Jesús. Entonces este es un contraste, ¿no? Aquí tengo escrito un contraste rápido, se los voy a leer para verlos, compararlos. ¿Ya saben qué es el monte Sinaí? ¿Saben qué es el monte Sión? ¿A cuál monte pertenece usted? Ok. ¿Y a cuál monte pertenecía el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento? Al Sinaí. Y ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Estamos bajo el monte Sión y no bajo el monte Sinaí. Este es un contraste. Por ejemplo, el monte Sinaí estuvo marcado con miedo y terror. Así era el Sinaí. Pero el monte Sión está marcado con paz y santidad. No dice el verso seguir la paz con todos y la santidad. El Sinaí produce paz y santidad. El Sión producía miedo y terror. El Sinaí producía miedo y terror. El Sión produce santidad y paz. El monte Sinaí estaba en el desierto. ¿Dónde está el monte Sión? En la ciudad del Dios viviente. El monte Sinaí hace referencia a las cosas de la tierra. El monte Sión hace referencia a las cosas del cielo, para donde vamos nosotros. El monte Sinaí, solo Moisés se le permitió acercarse. El monte Sión se ha invitado a la asamblea gozosa, una asamblea con gozo, a los primogénitos inscritos en el libro de la vida. Vean la diferencia. En el monte Sinaí solo Moisés subía a hablar con Dios. En el monte Sión todos nosotros podemos en el monte Sión hablar con Dios. Por eso yo prefiero estar bajo la gracia que bajo la ley. Porque bajo la ley solo uno podía hablar con Dios. Pero bajo la gracia vemos que todos podemos hablar con el Señor. El monte Sinaí estuvo caracterizado por culpa y temor. Vean, la ley produce culpa y temor. Para eso se escribió la ley. Dice en el libro de Gálatas. La ley se escribió para infundir temor y miedo simplemente porque nadie podía cumplirla. Nadie podía cumplir los 613 leyes del Antiguo Testamento. Y la ley fue escrita para que el hombre reconociera que no podía salvarse a sí mismo, que era pecador, y que reconociera lo que era, que después venía la gracia que lo iba a justificar. El monte Sión se refiere a hombres hechos perfectos. El monte Sinaí, Moisés fue mediador. El monte Sión, Jesús es nuestro mediador. En el monte Sinaí trae un viejo pacto que se ratifica a través de la sangre de animales. Recuerden que todos los días había que matar un pobre animalito para justificar el pecado de los hombres. Todos los días un animal. Pero en el Nuevo Testamento, en el monte Sión trae un nuevo pacto que ratifica por la sangre preciosa de Cristo una vez y para siempre. Entonces, estas son diferencias que están aquí, ¿verdad? El monte Sinaí tenía que ver con la exclusión. Fuera todo el mundo del monte. Fuera todo el mundo del monte Sinaí. Nadie puede subir. En el monte Sión habla de inclusión. En el monte de Sión todos pueden venir al monte de Sión por medio del mediador que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el monte Sión se trataba de la ley. El monte Sinaí trataba de la ley. El monte Sión trataba de la gracia.
yo soy del monte Sión. No podemos ser de los dos montes. Este es el contraste que muestra en estos dos párrafos, ¿no? Y entonces da una advertencia luego, en el siguiente párrafo, 25 al 27. Le dije que es un estudio, irle explicando bloque a bloque. Y dice entonces el 25, mirad que no que. Ven como dice el anterior. En el anterior dice, en el contraste, no se han acercado al monte, ¿verdad? Que se podía, no os habéis acercado al monte que se podía palpar. Dice, os habéis acercado al monte Sión. El término ya habla de acercamiento. Y acercamiento a un monte, al monte Sión, acercamiento es comunión. Por eso es que en los puntos yo coloqué comunión. Tenemos comunión con Dios, me he acercado. Pero luego la advertencia que dice el 25 es, no deseches la comunión que tienes. No deseches la comunión que tienes. La comunión con Dios te quita la bendición. Si no tienes comunión, pierdes bendición. Tu comunión con Dios puede ser afectada. ¿Cuáles son las dos cosas que afectan tu comunión con Dios? Peso y pecado. Lo muestra en el 12:1 y aquí lo muestra con la amargura y la fornicación. Que la amargura viene a ser el peso y la fornicación el pecado, mezclanza. Entonces dice, no deseches a Dios, hermano, adulto, joven, no deseches a Dios por cosas sin importancia. Voy a dejar yo a Dios por un plato de lenteja. Voy a dejar yo a Dios por cosas simples. Dejar mi comunión con Dios de recibir bendiciones del Señor. Por eso dice, mirad que no desechéis al que habla. Porque si no escaparon aquellos que desecharon a los que os amonestaban en la tierra, mucho menos nosotros, si desechamos al que nos amonesta desde el cielo. Vean, aquí está hablando de la nación de Israel, cómo desecharon al líder Moisés, al cual Dios dio las tablas de la ley. Y cómo rechazaron al líder puesto en la tierra para darles palabra del Señor. Y ahora se abre la comparación. Ahora en la gracia directamente Dios te da su mensaje. No rechaces al Señor. La voz la cual conmovió entonces la tierra. Pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez conmoveré no solo la tierra sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como las cosas hechas para que queden las inconmovibles. Vean, el monte Sión era un monte movible. El monte Sión era algo físico. El monte Sión era Sinaí, perdón, cuando me enredé ahí me ayudan, ¿oyeron? El monte Sinaí era algo que físico. Pero el monte Sión es algo espiritual, es algo celestial. Entonces dice el texto que un día Sinaí, sí, lo terrenal, lo físico será deshecho, será destruido. Y cuando todo lo físico sea destruido, ¿qué es lo que va a quedar? ¿Qué es lo que va a quedar? Lo celestial, lo dice allá en 2 de Pedro, dice en el capítulo 3 que un día los cielos, la tierra, serán destruidos por medio del fuego. Todo ardiendo se quemará. Y cuando todo se queme allá en el día final de la tierra, entonces ¿dónde va a habitar el alma y el espíritu del hombre? ¿Dónde va a habitar? La Biblia habla entonces que quedará lo celestial. Quedará lo celestial. Y eso celestial es el Sión que está hablando aquí el texto bíblico, no el Sinaí. Porque Sinaí representa lo físico y lo terrenal, pero el Sión representa lo espiritual. No deseches a Cristo, hermano. No deseches a Cristo, adulto, joven. No deseches a Cristo por las cosas de este mundo. ¿Cuánta gente se están alejando de su comunión con el Señor por un plato de lentejas? Entonces dice, tengan cuidado de no rechazar a Dios por las cosas hechas. Advertencia a los que pensaban alejarse de Cristo. ¿Quién pensó alejarse de Cristo? Los judíos que se hicieron cristianos habían pensado en dejar el cristianismo y volver al judaísmo porque las amistades no lo querían saludar. Porque las amistades que tenían en el templo ya no los visitaban. Porque ya no habían reuniones sociales y no los invitaban.
y los tenían aislados porque se habían hecho cristianos y habían abandonado el judaísmo. Entonces fueron tentados a dejar el cristianismo y volver al judaísmo. Por eso dice, tengan cuidado en no rechazar a Dios por esas cosas triviales que hay en el mundo y esas cosas materiales y religiosas que hay en el mundo. Es una advertencia. Y dice, si aquellos que rechazaron la revelación no escaparon de un severo castigo, porque si hay castigo, mucho menos nosotros si rechazamos la revelación de Cristo. En el Antiguo Testamento fueron castigados, y algo que se me viene a la mente es, ¿cuántos murieron allá cuando el becerro de oro? ¿Cuántos murieron allí en la cita que les dije? 3,000. ¿Y en qué montaña, en la pata de qué montaña murieron 3,000? ¿Ah? Monte Sinaí. Pero luego viene el monte Sión, y llegamos al monte Sión allá en Hechos capítulo 2, cuando el Espíritu Santo entra sobre los 120, que se levanta Pedro y comienza a predicar, y Pedro da un sermón, invita a todos a participar de la gracia de Dios, ya no la ley, que se conviertan del judaísmo al cristianismo, y esos judíos que se convirtieron del judaísmo al cristianismo. Allí, cuando después del Pentecostés, Pedro lanzó un mensaje, y cuántos se entregaron a Cristo en la pata del monte Sinaí. ¿Cuántos? Sión, gracias. Sión. ¿Cuántos se entregaron allí en la pata del monte Sión? ¿No ven parece algo que como preparado así, ¿no? Allá murieron 3,000 y aquí los primeros que se salvaron fueron 3,000. En el Sinaí murieron 3,000 y en el Sión se salvaron 3,000. Por eso es que nosotros somos del monte Sión. Entonces sigamos en la comunión con nuestro Señor, es el mandato. En el verso 28. Verso 28. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, ahí el recibiendo, ¿verdad? Es un presente, activo, indicativo, recibiendo nosotros recibimos, hoy Cristo, estamos recibiendo eso, usted recibe a Cristo y está recibiendo ese reino. Aquí lo llama el texto, lo llama el reino inconmovible. Ese es el reino nuestro. ¿Qué es algo inconmovible? Aquí se define como inconmovible cosas que no se pueden mover, perturbar o alterar o cambiar, es decir, algo que permanece para siempre. Nosotros tenemos un reino inconmovible, el reino de los cielos. Jesús lo dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuese, yo no lo hubiese dicho, voy a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, ustedes estén también. Esa es la Jerusalén celestial que habla ya el libro de Gálatas. Es esta Sión que habla aquí el libro a los Hebreos. Es la ciudad celestial inconmovible, porque un día lo movible será destruido. Y si tú no tienes a Cristo en tu vida y vives en lo que es movible y no has recibido lo inconmovible, que es el reino eterno de Cristo por la gracia, ¿dónde vas a vivir entonces cuando se ha destruido todo lo movible? Entonces, el autor de los Hebreos termina diciendo, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, manda una acción práctica al final, ya es una acción práctica de nosotros. Dice, tengamos gratitud. Hay que ser agradecidos con la salvación que Dios nos ha dado, hermanos. Hay que ser agradecidos. Ok, la gracia te da la salvación. Ese es un regalo de Dios, como lo dice el texto. Fieles a la gracia de Dios, o fieles al regalo de Dios. Es cierto, eres salvo. Pero la Biblia dice que debemos ser agradecidos. Tengamos gratitud y mediante ella sirvamos al Señor agradándole con temor y reverencia. La palabra aquí, reverencia, es respeto, veneración con el estilo de vida que agrade a Dios, inclinación del cuerpo en señal de respeto a su superior. Así que tú reverencias a Dios con tu actitud, con tu cambio. Entonces, ¿qué dice el texto? Que nosotros debemos tener reverencia. Si nosotros tenemos pesos, estamos fallando en la reverencia. Y si tenemos fornicación, estamos fallando en la reverencia.
La reverencia, es decir, no es que yo vista bien, o que hable bonito, que cante bonito, que predique bonito. La reverencia consiste en que en tu vida no debe haber pesos o pecados que te estén dañando y no te dejen correr con libertad. Seamos agradecidos. Si hay algún peso en tu vida, si hay algún pecado en tu vida, desecha eso. A veces hay pesos que podemos tener. ¿Cómo sabes tú que alguien lleva un peso en su vida? Cuando tú lo ves que deja de buscar a Dios. Cuando ves que comienza a menguar en la asistencia a los cultos. Cuando ves que comienzas a verlo, es decir, que su estilo de vida cambia y es otro como el anterior cuando no era cristiano. Entonces tú estás diciendo, hay algo en ese cristiano, algún peso, pecados que está haciendo porque está decayendo en la fe cristiana. Entonces comienzas tú a llamarlo, oye, ¿qué te pasa? Oye, mira, oye acá. Uno está pendiente siempre cuando alguien no asiste, uno, oye, no vino fulano, tú mismo, no vino fulano. Y a veces comienzas tú a ver, oye, hay un peso, se está dedicando mucho al trabajo, se está dedicando mucho a algo sin importancia que está descuidando al Señor. O si es pecado, se hace visible. Aunque hay pecados visibles, ya lo aprendimos, pero hay pecados que no son visibles. Pueden haber cristianos que están cometiendo hechos vergonzosos o pecados y no se sabe, y lo saben son ellos y Dios. Entonces eso te detiene en tu comunión con el Señor. Ya no somos reverentes. La reverencia es algo que se practica como agradecimiento a Dios por la salvación que Él me ha dado. Al final dice, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Cuando hablamos de fuego consumidor, no estamos hablando de que Él te va a quitar tu salvación. Vemos que Esaú, Dios le quitó su bendición de la tierra prometida como el heredero y se la entregó a Jacob. La bendición la heredó su hermano. Entonces él con lágrimas quiso recuperarla, esa bendición terrenal, y no la pudo recibir. Pero vemos en el mismo texto de Hebreos que nos menciona que Esaú de esos bienes venideros participa con Jacob. E Isaac participa Esaú de esas bendiciones del cielo. Es decir, que Esaú fue salvo. Entonces, dejar de participar de las bendiciones es que cuando tú pecas, cuando tú tienes pesos en tu vida, tú estás dejando de participar de las bendiciones del Señor. Y ahí comienzas tú a escuchar a los cristianos decir, oye, pastor, es que yo no veo que Dios me bendice. Oye, pastor, es que yo le pido a Dios y no me da nada. Oye, pastor, pero que yo no veo bendición en mi vida. Recuerda, el peso y el pecado es un estorbo que no permite que las bendiciones de Dios fluyan sobre tu vida. ¿Tú quieres que Dios te bendiga? Obedece. Quita el pecado y el peso de tu vida y para que veas que recibirás las bendiciones que ofrece la gracia de nuestro Señor. Entonces, este es el regalo de Dios, la gracia. Dios nos ha dado esa gracia. ¿En qué monte? En el monte Sión, no en el monte Sinaí. En el monte Sinaí se sufre. No podemos mezclar el monte Sinaí y el monte Sión. No podemos mezclar la ley con la gracia. Somos salvos por gracia y no tenemos que hacer nada para nosotros ayudar a Dios para salvarnos. Nada. 100% Dios nos salvó. ¿No puedo yo ayudar a Dios? No, voy a ayudarlo. ¿Podemos ayudar a Dios? No, Señor. Ya somos salvos por gracia. Pero si en realidad tenemos que hacer obra para testificar la salvación que ya tenemos, tenemos que dar testimonio. Y la Biblia dice que aún en la santificación, ¿quién te ayuda a santificarte? ¿Quién te ayuda? El Espíritu Santo. Es esa lucha que tenemos a diario con el pecado, esa lucha que el pecado que nos asedia. Aprendimos el domingo pasado, dice que ese pecado que despojemos de peso y pecado que nos asedia. Estudiábamos la vez pasada que en realidad el peso y el pecado te van a asediar a ti y a mí hasta que nos muramos, hasta que estés en un cajón ahí bien serio, o hasta que venga Cristo y se lleve a la iglesia. Hasta ese día se va a terminar la lucha con el pecado y el peso, porque nos asedia cada rato, hermanos. Hay cosas que se presentan en la vida que son pesos y comienzan a estorbar lo que tú estás haciendo en la obra de Dios. Y hay cosas que son pecados que comienzan a estorbar. Entonces esa lucha es todos los días. Pero corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Amén. Entonces son estos 5 pasos o bloques, párrafos. El primero, perseveremos en la comunión con Dios. El segundo, obstáculos de la comunión con Dios. Cuidado con los obstáculos. Menciona a Esaú y menciona la amargura como peso y a Esaú que fornicó. Contrastes, Sinaí, Sión.
Somos de Sión, salvos por gracia, no por ley. Advertencias: no rechaces a Dios para volver atrás por las cosas del mundo, cosas terrenales, por la religión anterior, porque los amigos de la religión anterior no te saludan y no te hablan. No, ya estás en la gracia, ya estás en Cristo, no te preocupes, sigue adelante. Y el mandato es: sigamos en comunión con Dios con gratitud y reverencia, dice el Señor. Así que, amados hermanos, sigamos adelante. Por eso el tema era fieles al regalo de Dios. Sigamos siendo fieles y aprendamos mucho, no nos mezclemos con ideas. Algunos dicen: pastor, pero es que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento están en la Biblia. Es cierto, pero el Antiguo Testamento, ¿verdad?, era una simbología, era una figura de lo que había de venir. La ley del Antiguo Testamento no fue dada para salvar al hombre como tal. El hombre no podía cumplir todos los mandamientos de la ley, 613 leyes, ningún hombre podía hacerlo. La ley fue dada en el Antiguo Testamento para darnos a conocer lo malo que somos. Cuando reconocemos lo malo que somos, entonces vemos y decimos: necesito a alguien que me ayude. Entonces en el Nuevo Testamento viene alguien que nos ayuda, y el que nos ayuda en la gracia se llama Cristo. Y entonces Cristo nos ayuda en la gracia porque Él fue el que murió en la cruz del Calvario, resucitó al tercer día para regalarnos gratis la vida eterna. Si yo te doy vida eterna, entonces ¿por qué te vas a poner a trabajar por ella si ya yo te la di? Ya te la dio el Señor. Amén. Entonces este es el regalo que nos da el Señor. Yo no sé si algún amigo de los que están aquí quiere recibir este regalo. El regalo es la vida eterna. El regalo es participar de la ciudad celestial. El regalo es participar de esas figurativas que está allí del monte Sión. Ese es el regalo, vida eterna en Cristo. La vida en la tierra se acaba, hermanos, muy corta, muy corta. La vida en la tierra son 70 años. El más robusto llega a 80, es demasiado corta, el tiempo pasa volando y la gente va así muriendo y muriendo y muriendo y muriendo y muriendo. Y no hay edad, ¿verdad? No hay edad para la muerte. Y si fuera que no, después de 80 es que se va a morir todos los hombres, ¿no? Gente que se muere de 50, gente que se muere de 40, gente que se muere de 20, gente que se muere naciendo de 1 año, 2 años. Y usted pregunta: ¿y por qué Dios permite que un niño muera y un joven muera? Entendemos que cuando un niño muere, el niño es de Dios, el niño es de Cristo. Hay una idea que me compartieron, me gustó mucho, yo la dije la otra vez. No hay fundamento en el texto, habrá, pero de que todas las almas cuando mueren, siempre lo predico, las almas son estándar. El alma es estándar. Si lo que tiene edad es tu cuerpo físico y el mío, que tiene 20, 30, 40, 50. El alma de nosotros, el alma del espíritu, el alma es eterna. Es decir, el alma va a morir el día del juicio final en los inconversos, cuando sea lanzada al lago de fuego y azufre. Pero el alma de un inconverso muere, ¿y para dónde va? El alma del inconverso está viva, ¿dónde? El alma de los inconversos está viva en el infierno. ¿Y el alma de los cristianos dónde está viva? En el cielo. Lo que se muere es el cuerpo. Entonces cuando un niño muere, el niño sale en un alma estándar. No es que un alma niño en el cielo, o un alma joven en el cielo, o un alma adulta en el cielo. El alma es estándar, es algo espiritual. Lo que cambia en el proceso es el cuerpo físico. Así que cuando un niño muere, ese pastor, amigo, dice que Dios está recogiendo a su pueblo. Y que Dios lo hace por medio de que las almas adultas puedan recibir a Cristo. Y aun cuando un niño muere, ese niño es pueblo de Dios. Y también está sumando para el pueblo de Dios. Y en el libro de Romanos dice: cuando se totalice o se cumpla la totalidad de los escogidos, ¿quién vendrá? Es decir, que sí, Dios tiene un número total cuando Él dice: hasta aquí voy a la tierra. ¿No dice la Biblia que el número de la gran tribulación, cuánto menciona que es el número de la tribulación, los salvos de la gran tribulación? 144,000. Entonces Dios sí tiene un número estipulado que nosotros no lo vamos a saber jamás. Por lo tanto, tenemos que seguir predicando el Evangelio para que el Espíritu Santo convenza a la gente y se entreguen a Cristo. Cuando ese número se cumpla, sea por niños muertos, sea por recién nacidos, sea por los que están en el vientre y mueren, porque aún un niño en el vientre al morir dentro de su madre es una vida
desde el primer día comienza a formarse y hay alma allí. Por eso es que la iglesia cristiana está en contra del aborto 100%, porque acabamos con vidas cuando hacemos abortar a una mujer. Así que Dios me le siga bendiciendo. Si alguna persona quiere recibir a Jesús, yo siempre he dicho que cuando una persona quiere recibir a Cristo, ya viene de su casa preparado para eso. Cuando una persona quiere recibir a Cristo, ya Dios lo ha estado tratando en la semana. No dice, se entrega por el mensaje que yo le di hoy. No, se entrega es porque ya en la semana o en el mes Dios ha estado tratando con tu vida. Entonces, si hay alguno aquí que quiere recibir a Cristo y Dios ha estado tratando con usted en la semana o en meses anteriores y quiere que en este momento yo ore por usted y quiere recibir a Cristo delante de todos, yo le invito a que pase hasta acá. Si alguno quiere recibir al Señor o si alguno quiere reconciliarse con Dios. Amén. Dios, gracias por esta verdad de este texto. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, porque edificas nuestras vidas, edificas a la iglesia, enseñas a la iglesia, me enseñas a mí. Gracias, Señor, porque el texto es para todos nosotros. Te pido bendición, Señor, para la iglesia central. Que sigas añadiendo a tu iglesia a los que han de ser salvos. Bendice a los amigos, gracias por las amistades, los amigos, los hermanos que nos visitan. Gracias porque han estado con nosotros en esta mañana. En el nombre de Jesús, amén. Gracias por la visita, los amigos que nos han visitado. Esperamos que se sienta bien en medio nuestro, que te sientas bien, que te haya gustado o te guste, te esté gustando el culto. Así lo hacemos todos los domingos. Siempre eres bienvenido. Que Dios les siga bendiciendo. Adelante los directores.